Muy bien, continuemos. La internación compulsiva. Una de las más vergonzosas formas de servidumbre involuntaria en nuestra sociedad es la extendida práctica de la reclusión compulsiva o internación involuntaria de los pacientes mentales. Para las generaciones que nos precedieron, este encarcelamiento de personas no criminales era una medida destinada a excluir a los pacientes mentales de la sociedad. El liberalismo del siglo XX ha sido superficialmente más humanitario, pero de hecho más insidioso. Ahora los médicos y los psiquiatras ayudan a encarcelar a estos infortunados por su propio bien. La retórica humanitaria ha hecho que la práctica fuera mucho más extendida y, obviamente, ha permitido que los parientes de estos enfermos ansiosos por liberarse de ellos los hicieran recluir sin remordimiento alguno. En la última década, el Dr. Thomas S. Szasz, psiquiatra y psicoanalista libertario, llevó a cabo una cruzada unipersonal contra la internación compulsiva que al principio parecía ser una causa perdida, pero que ahora está adquiriendo influencia en el ámbito de la psiquiatría. En numerosos libros y artículos, el Dr. Szasz llevó a cabo un ataque amplio y sistemático contra esta práctica. Insistió, por ejemplo, en que la internación compulsiva es una profunda violación de la ética médica. En lugar de servir al paciente, el médico se pone aquí al servicio de otros, la familia, el Estado, actuando de manera tiránica en contra de la persona a la que supuestamente debería ayudar. La internación y la terapia compulsivas, además, tienen mayor probabilidad de agravar y perpetuar la enfermedad mental en lugar de curarla. Con demasiada frecuencia, destaca Szasz, la hospitalización es un mecanismo de encarcelamiento y por ende destinado a deshacerse de parientes molestos en lugar de ser una genuina ayuda para el paciente. La lógica en que se basa la internación compulsiva es que el paciente bien puede ser peligroso para sí mismo y para otros. La primera falla grave de esta postura es que la policía o la ley toman parte no cuando está sucediendo un acto abiertamente agresivo, sino porque alguien juzga que algún día podría ocurrir un acto semejante. Pero esto deja el camino expedito a la tiranía ilimitada. Cualquiera podría ser considerado capaz de cometer un crimen algún día, y sobre esa base, por lo tanto, cualquiera podría ser encerrado legalmente, no por haber cometido un crimen, sino porque alguien piensa que podría cometerlo. Esta clase de pensamiento justifica no solo la encarcelación, sino la encarcelación permanente de cualquiera que esté bajo sospecha. Pero el credo libertario fundamental sostiene que todas las personas son capaces de tener libre albedrío y libre elección, que nadie, por expuesto que esté a cometer un crimen en el futuro sobre la base de un juicio estadístico o de cualquier otra clase, está inevitablemente predeterminado para hacerlo, y que, de todos modos, es un acto inmoral y en sí mismo violatorio y criminal coaccionar a alguien que no es un delincuente ostensible y real, sino a lo sumo un sospechoso. Recientemente se le preguntó al Dr. Szasz, pero ¿por qué piensa usted que la sociedad no tiene el derecho y el deber de cuidar a aquellos individuos a quienes se juzga peligrosos para sí mismos y para otros? Szasz respondió con total coherencia. Considero que la idea de ayudar a la gente encarcelándola y haciéndola sufrir cosas terribles es un concepto religioso como alguna vez lo fue la idea de salvar a las brujas torturándolas y quemándolas en la hoguera. En lo que respecta a la peligrosidad hacia el ser, creo, al igual que John Stuart Mill, que el cuerpo y el alma de un hombre son suyos, no del Estado. Y aún más, que cada individuo tiene el derecho, por así decirlo, de hacer con su cuerpo lo que le plazca, en tanto y en cuanto no lastime a nadie más o infrinja el derecho de otros. En cuanto a la peligrosidad hacia otros, la mayoría de los psiquiatras que trabajan con pacientes internados
admitirán que esto es pura fantasía. De hecho, hay estudios estadísticos que demuestran que los pacientes mentales son mucho más respetuosos de la ley que la población normal. Bruce Ennis, jurista especializado en libertades civiles, agrega: sabemos que el 85% de todos los ex-convictos cometerán más crímenes en el futuro y que los que residen en guetos y los varones adolescentes son mucho más propensos a delinquir que el promedio de la población. También sabemos, por estudios recientes, que los pacientes mentales son estadísticamente menos peligrosos que el hombre promedio. De modo que si lo que verdaderamente nos preocupa es el peligro, ¿por qué no encerramos primero a todos los ex-convictos, luego a todos los que residen en guetos y después a todos los varones adolescentes? La pregunta que formula Sass es: si una persona no ha violado una ley, ¿qué derecho tiene la sociedad para encerrarla? A las personas internadas en contra de su voluntad se las puede dividir en dos clases: aquellas que no cometieron ningún crimen y las que sí lo hicieron. En cuanto a las primeras, el libertario exige su liberación incondicional. Pero, ¿qué pasa con las otras? Con los criminales que, debido a la locura y con otros pretextos, supuestamente escapan a la brutalidad del castigo en prisión y reciben en cambio atención médica por parte del Estado. También en este caso el Dr. Sass dirigió una vigorosa y devastadora crítica al despotismo del humanismo socialdemócrata. Primero, es ridículo aducir que el confinamiento en un hospital psiquiátrico estatal es de alguna manera más humano que el encarcelamiento en una prisión. Por el contrario, es probable que el despotismo de las autoridades sea mayor y el preso tenga menos recursos para hacer valer sus derechos, dado que, como alguien considerado enfermo mental, es categorizado como no persona y nadie se siente en la obligación de tomarlo en serio, tal como lo ha manifestado jocosamente el Dr. Sass. Estar encerrado en un hospital psiquiátrico estatal enloquecería a cualquiera. Pero además, debemos cuestionar todo el concepto de excluir a alguien de la regla de la ley objetiva. Es probable que esto sea más perjudicial que beneficioso para las personas así singularizadas. Supongamos, por ejemplo, que dos hombres, A y B, cometen robos equivalentes y que la pena usual para ese delito es de 5 años de prisión. Supongamos que B se libra de este castigo por ser declarado insano y es transferido a un instituto psiquiátrico estatal. Los socialdemócratas se basan, por ejemplo, en la posibilidad de que B pueda ser liberado en 2 años por el psiquiatra estatal al ser considerado curado o rehabilitado. Pero, ¿y si el psiquiatra nunca lo considera curado o lo hace solo luego de mucho tiempo? Entonces B, por un simple robo, podría enfrentar el horror del confinamiento perpetuo en una institución psiquiátrica. De ahí que el concepto humanista socialdemócrata de sentencia indeterminada, a saber, de sentenciar a alguien no por su crimen objetivo, sino por el juicio que el Estado realiza de su psique o su espíritu de cooperación, constituye una de las peores formas de tiranía y deshumanización. Es además una tiranía que incentiva al prisionero a mentir con el fin de engañar al psiquiatra del Estado, a quien percibe muy correctamente como su enemigo, para que piense que está curado y así poder salir de su prisión. Llamar terapia o rehabilitación a este proceso significa una burla cruel hacia esos conceptos. Es mucho más correcto y también más verdaderamente humano tratar a todos los presos según la ley penal objetiva.